Mi esposo dice que soy una inútil porque mi suegra lo dice, así que me divorcié de él y adivina quién ya no soporta a la vieja. Nunca imaginé que acabaría sentándome a escribir algo así. Sin embargo, después de todo lo que ocurrió, sentí que, si no lo sacaba de alguna forma, iba a quedarme atrapada dando vueltas en mi cabeza sin llegar a ninguna conclusión. No escribo para que alguien me diga si estuve bien o mal. Lo único que quiero es contar cómo algo que empezó con comentarios pequeños, casi insignificantes, terminó por destruir por completo un matrimonio de muchos años. Me llamo Laura, tengo 36 años y, hasta hace no mucho, estaba casada con Daniel, que tiene 38. Estuvimos juntos casi 13 años y llevábamos 9 de matrimonio. Nunca tuvimos hijos. Durante mucho tiempo eso fue motivo de presión, sobre todo por parte de su madre, aunque hoy, siendo honesta, lo agradezco profundamente. Desde afuera, nuestra vida parecía bastante normal. Los dos trabajábamos, pagábamos las cuentas, no nos sobraba el dinero, pero tampoco vivíamos con lo justo. Nunca fue una relación perfecta, pero yo estaba convencida de que era estable. En ese momento, no sentía que el problema fuera mi esposo, al menos no al principio. El verdadero conflicto siempre fue su madre. Mi suegra, Elena, nunca fue una mujer que me atacara de forma directa. No gritaba ni insultaba abiertamente. Y, en cierto modo, eso era peor. Siempre sabía cómo lanzar comentarios disfrazados de consejos, observaciones supuestamente inocentes o preocupaciones bien intencionadas. Con el tiempo, esos comentarios se volvieron constantes, repetitivos y agotadores. Desde el comienzo dejó claro, sin decirlo explícitamente, que yo no era la mujer que ella había imaginado para su hijo. Nunca me lo dijo a la cara, pero lo insinuaba todo el tiempo. Comparaciones con otras mujeres, opiniones sobre cómo deberían ser las esposas, comentarios sobre cómo se manejan las casas de verdad. Al principio traté de restarle importancia. Pensé que solo era otra madre sobreprotectora. Durante los primeros años hice un esfuerzo sincero por llevarme bien con ella. Cada vez que íbamos a su casa ayudaba en todo, llevaba comida, sonreía aunque me sintiera incómoda. Creía que, con el tiempo, se daría cuenta de que yo no quería alejar a su hijo ni ocupar su lugar, que no era una amenaza. Eso nunca pasó. Cuando Daniel y yo nos casamos, ella no mostró ninguna alegría. Lo único que dijo fue que esperaba que él no se arrepintiera y que el tiempo pondría todo en su lugar. Daniel me aseguró que no significaba nada, que su madre siempre había sido así, que no me lo tomara de manera personal. Con los años, esos comentarios dejaron de apuntar solo hacia mí y empezaron a colarse en nuestra relación. Si algo no funcionaba en la casa, la explicación era que yo no sabía manejar las cosas. Si Daniel estaba estresado, era porque yo no lo apoyaba como debía. Si no avanzábamos económicamente al ritmo que su madre consideraba adecuado, el problema era que yo no aportaba lo suficiente. Al principio, Daniel repetía esas ideas como si fueran palabras ajenas. Yo me molestaba, pero él lo minimizaba. Decía que no me lo tomara tan en serio, que su madre hablaba sin pensar, que no era para tanto. Con el tiempo, algo cambió. Dejó de presentarlo como opiniones de ella y empezó a asumirlo como verdades propias. Ya no era lo que su madre pensaba, era lo que él creía. Y eso empezó a afectar profundamente la forma en la que yo me veía a mí misma. Cualquier error, por pequeño que fuera, se convertía en una prueba de que yo no era capaz. Si algo se rompía en la casa, si olvidaba pagar una cuenta a tiempo, si no hacía las cosas exactamente como él esperaba, la conclusión siempre era la misma: yo no servía para eso. Hubo un día en particular que se me quedó grabado. No pasó nada grave. Se rompió un electrodoméstico viejo, algo completamente normal. Yo estaba trabajando cuando ocurrió. Al llegar a casa, encontré a Daniel molesto, y en lugar de hablarlo como un problema común, lo transformó en una evaluación de mi persona. No levantó la voz ni gritó. Fue peor. Lo dijo con calma, como si fuera una verdad evidente que yo debía aceptar. Me hizo sentir incapaz, como si no supiera cuidar nada, como si siempre hubiera sido así. Esa noche no discutimos. Me fui a dormir con una sensación extraña en el pecho. No era solo tristeza, era la sensación de haber entendido algo que llevaba años negando. Mi esposo ya no estaba de mi lado. No me defendía, no me protegía. Había empezado a verme a través de los ojos de su madre. Y cuando eso ocurre, ya no hay una pareja, solo dos personas en bandos opuestos compartiendo el mismo techo. En ese momento todavía no lo sabía, pero ese fue el punto de no retorno. Después de ese episodio empecé a notar algo que hasta entonces había ignorado de forma consciente. No era que los comentarios negativos aparecieran de vez en cuando, era que ya formaban parte del día a día. Eran tan habituales que casi parecían parte de la rutina. Cualquier cosa que hiciera era susceptible de ser evaluada. Si cocinaba algo sencillo, era porque no sabía organizarme mejor. Si intentaba hacer algo diferente, era porque complicaba las cosas sin necesidad.
Si limpiaba, siempre faltaba algo. Si descansaba, era porque era floja. No importaba qué hiciera, siempre había una manera de convertirlo en una prueba de que no era suficiente. Lo más desgastante no fue solo escuchar esos comentarios, sino empezar a creerlos. Me descubrí dudando de mí misma en situaciones que antes resolvía sin pensar. Revisaba 2 veces cosas simples, pedía confirmación para decisiones pequeñas. Poco a poco empecé a sentir que necesitaba la aprobación de Daniel para absolutamente todo, incluso para cosas que no tenían nada que ver con él. Y ahí estaba su madre, siempre presente de alguna manera. No vivía con nosotros, pero era como si lo hiciera. Llamadas diarias, visitas constantes, opiniones sobre todo. Opinaba sobre cómo llevaba la casa, cómo gastábamos el dinero, cómo debía comportarme como esposa. Daniel nunca le ponía límites. Al contrario, muchas veces asentía, reforzando la idea de que ella solo estaba preocupada por nuestro bienestar. Intenté hablarlo con él varias veces. Le decía que me sentía desvalorizada, que sentía que ya no me veía como su pareja, sino como alguien a quien debía corregir constantemente. Él siempre encontraba la forma de darle la vuelta a la situación. Decía que yo exageraba, que me lo tomaba demasiado personal, que tenía que aprender a aceptar críticas constructivas. Ese fue otro golpe silencioso. Empezar a pensar que el problema era mi sensibilidad y no la falta de respeto. Con el tiempo, mi suegra dejó de limitarse a comentarios generales y empezó a intervenir de forma directa en nuestras decisiones. Empezó a opinar sobre absolutamente todo, cómo debíamos manejar nuestro dinero, qué decisiones eran las correctas pensando en el futuro y, sobre todo, qué cosas yo tenía que cambiar para que Daniel estuviera más tranquilo. Detrás de cada consejo siempre estaba la misma idea, aunque nunca la dijera de forma directa. Yo era el problema, el obstáculo que impedía que las cosas funcionaran como debían. Con el tiempo, Daniel empezó a usar exactamente ese mismo discurso conmigo. Ya no hablaba desde el lugar de una pareja, sino desde el de alguien que corrige. Me hablaba de todo lo que yo tenía que cambiar, de cómo debía ser más práctica, más útil, más eficiente, como si yo fuera un proyecto mal hecho que necesitaba arreglos constantes. Hubo un momento en el que me escuché a mí misma pidiéndole perdón por cosas que no eran mi responsabilidad. Perdón por estar cansada, perdón por no hacer algo perfecto, perdón por no cumplir expectativas que nadie me había explicado nunca. Ahí me di cuenta de algo muy duro, ya no me sentía segura en mi propia casa. Ese lugar había dejado de ser un espacio de descanso y se había convertido en un sitio de evaluación permanente. Poco a poco empecé a aislarme. Dejé de hablar tanto con mis amigas porque me daba vergüenza contar lo que estaba viviendo. Dejé de invitar gente a casa porque sentía que todo iba a ser observado y juzgado. Mi mundo se fue achicando, y dentro de ese espacio cada vez más pequeño, las voces de Daniel y de su madre se escuchaban más fuertes que nunca. El punto más bajo llegó un día que, visto desde afuera, podría parecer insignificante. Estábamos organizando unos gastos y yo cometí un error mínimo, algo que se podía solucionar en pocos minutos. Daniel no gritó ni discutió. Simplemente se mostró decepcionado, como si ya no esperara nada distinto de mí. Esa reacción me destruyó más que cualquier insulto. Esa noche me miré al espejo y no me reconocí. Vi a alguien insegura, tensa, apagada. Recordé cómo era antes de esa relación, antes de empezar a justificarlo todo, antes de sentir que tenía que demostrar mi valor todos los días. Y, por primera vez, apareció una idea nueva. Muy tímida, muy frágil, pero apareció, tal vez el problema no era yo. Con esa idea llegó otra, aún más aterradora. Tal vez quedarme ahí iba a terminar de destruirme. El quiebre definitivo no ocurrió de un día para otro. No fue una escena grande ni un momento evidente. Durante mucho tiempo pensé que habría un punto claro, algo que me hiciera decir hasta acá. Pero no fue así. Fue una acumulación silenciosa de pequeñas cosas que, juntas, se volvieron imposibles de soportar. Y justamente por ser silencioso, fue mucho más peligroso. Mi suegra empezó a venir a casa con más frecuencia. Ya no avisaba con anticipación, simplemente aparecía. Decía que pasaba a ver cómo estábamos, a ayudar, a asegurarse de que todo estuviera en orden. En la práctica, revisaba todo. Miraba la cocina, cómo doblaba la ropa, cómo organizaba los espacios. Comentaba cada detalle con ese tono de falsa preocupación que ya conocía demasiado bien. Daniel nunca le puso un límite. Nunca le pidió que respetara nuestro espacio. Al contrario, parecía aliviado de tenerla ahí, como si su presencia confirmara todo lo que él ya pensaba de mí. Yo empecé a sentirme observada incluso cuando estaba sola. Me movía con cuidado dentro de mi propia casa, como si cualquier cosa pudiera convertirse en una prueba más de que no estaba a la altura. Dejé de relajarme. Dejé de sentir que ese lugar era mío. Hubo un fin de semana en particular que terminó de abrirme los ojos. Mi suegra se quedó prácticamente todo el día. Yo venía de una semana muy pesada en el trabajo y estaba agotada. No tenía energía para sonreír ni para fingir que todo estaba bien.
Ella lo notó de inmediato. Empezó a hablar de cómo una buena esposa siempre mantiene el ánimo, de cómo el cansancio no es excusa cuando se quiere a alguien, de cómo hay mujeres que, incluso trabajando, saben cumplir con su rol en la casa. Todo dicho de forma indirecta, pero apuntando claramente hacia mí. Daniel estaba ahí, escuchando todo, y no dijo nada. En un momento, mi suegra empezó a hablar directamente de mí como si yo no estuviera presente. Dijo que nunca había sido muy capaz, que siempre había necesitado ayuda, que no era ninguna sorpresa que las cosas no funcionaran bien conmigo a cargo. Yo esperé. De verdad esperé que Daniel dijera algo, que pusiera un límite, que al menos mostrara incomodidad. Pero no lo hizo. Peor aún, agregó algo más, reforzando la idea de que yo tenía muchas cosas que mejorar. Ese fue el instante exacto en el que entendí que ya no estaba sola frente a su madre. Estaba sola frente a los dos. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y tristeza que me dejó sin fuerzas. No discutí ni grité. Me fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, lloré sin intentar controlarme. Esa noche casi no dormí. Me quedé pensando en todos los años que había pasado tratando de encajar, tratando de ser suficiente, tratando de demostrar algo que nunca iba a ser reconocido. Pensé en cómo me había ido achicando para no molestar, en cómo había aprendido a dudar de mí misma. A la mañana siguiente me desperté con una sensación distinta. No era alivio ni felicidad. Era claridad. Intenté hablar con Daniel, no para discutir, sino para explicarle cómo me sentía. Le dije que necesitaba que me defendiera, que pusiera límites, que dejara de permitir que se hablara de mí de esa manera. Le dije que no podía seguir viviendo así. Su respuesta fue devastadora. Minimizó todo. Dijo que yo exageraba, que su madre solo quería ayudar, que tenía que aprender a aceptar críticas. Incluso dijo que si yo fuera más práctica y menos sensible, nada de esto sería un problema. Ahí entendí que ya no había nada más que hablar. No porque no lo amara, sino porque él ya no me veía como una persona completa. Me veía como un problema que había que corregir. Y quedarme ahí iba a terminar de romperme. Esa misma noche empecé a pensar seriamente en irme. No como amenaza, no como una forma de presionar, sino como una decisión real. Aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, algo dentro de mí ya había tomado la decisión. Decidir divorciarme no fue un impulso ni una reacción exagerada. No fue orgullo herido. Fue el resultado de años acumulados sintiéndome insuficiente, viviendo en un lugar donde todo lo que hacía parecía estar mal y donde nadie estaba dispuesto a defenderme. Los días que siguieron a esa conversación fueron extraños. Por fuera todo seguía igual. Nos levantábamos, íbamos a trabajar, cenábamos juntos. Pero por dentro yo ya no estaba ahí. Me sentía desconectada, como si estuviera mirando mi propia vida desde afuera. Cada comentario, cada gesto y hasta cada silencio confirmaban algo que ya sentía desde hacía tiempo. Mi presencia había dejado de ser importante. Ya no era valorada. En silencio empecé a informarme. Busqué abogados, leí sobre divorcios, sobre separación de bienes, sobre cómo organizar una salida ordenada, sin escándalos ni peleas innecesarias. No quería una guerra. Lo único que buscaba era paz, algo que hacía años no sentía. Daniel notó que algo en mí había cambiado. Varias veces me preguntó si me pasaba algo. Yo respondía con evasivas, no por miedo, sino porque ya no veía sentido en seguir explicando lo mismo. Había entendido que repetir una y otra vez lo que sentía no iba a modificar nada. El día que reuní el valor para decirle que quería separarme fue uno de los más difíciles de mi vida. No porque dudara de la decisión, sino porque sabía que, una vez dicho, no habría marcha atrás. Se lo dije tranquila, sin gritar, sin reproches. Le expliqué que no podía seguir viviendo en un lugar donde me sentía constantemente menospreciada, donde su madre tenía más voz que yo y donde él había dejado de verme como su compañera. Su reacción fue exactamente la que, en el fondo, esperaba. No hubo sorpresa ni reflexión. Hubo enojo. Dijo que yo estaba exagerando, que estaba armando un drama innecesario, que si fuera menos sensible nada de esto estaría pasando. Repitió que su madre solo quería ayudar y que yo siempre había tenido problemas para aceptar críticas. Incluso dijo que divorciarme por eso era ridículo. No intentó detenerme. No intentó entenderme. Y eso fue, quizás, lo que más dolió. Cuando se lo contó a su madre, la situación empeoró todavía más. Ella empezó a llamarme para decirme que estaba arruinando la vida de su hijo, que era una ingrata, que nadie me iba a soportar si me iba, que yo no sabía estar sola. No respondí. Ya no tenía fuerzas para defenderme ni ganas de hacerlo. Me fui de la casa unas semanas después, llevando solo lo básico, ropa, documentos y algunas cosas personales. Dejé atrás una vida que había intentado sostener durante demasiado tiempo. El proceso de divorcio fue frío, casi administrativo. No hubo peleas por bienes ni discusiones eternas.
solo una sensación constante de decepción. Durante esos meses empecé a recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, mi voz interna. Volví a confiar en mis decisiones. Volví a sentirme capaz. No fue inmediato ni sencillo, pero fue real. Actualización 1. Han pasado varios meses desde que me divorcié, y aunque suene extraño decirlo, recién ahora siento que estoy empezando a respirar de nuevo. No porque todo sea fácil o perfecto, sino porque por primera vez en mucho tiempo no siento que estoy fallando todo el tiempo. Vivir sola fue un impacto fuerte al principio. Pasé de una casa llena de tensión, comentarios y miradas evaluadoras a un departamento pequeño y silencioso. Los primeros días el silencio me incomodaba. Me despertaba esperando escuchar alguna crítica, algún reproche, y cuando no estaba, me sentía rara, incluso culpable por estar tranquila. Con el tiempo empecé a notar cambios pequeños, pero muy importantes. Dejé de pedir perdón por todo. Dejé de justificarme constantemente. Volví a tomar decisiones sin consultar, sin dudar tanto. Cosas simples, como organizar mis horarios, cocinar lo que se me antojaba o descansar sin sentir que estaba siendo floja. Daniel, en cambio, no parecía estar tan bien como yo esperaba. Durante el divorcio había mantenido una actitud fría, como si estuviera convencido de que yo iba a volver. Después de que todo se firmó, empezó a escribirme con más frecuencia. No para pedir perdón, sino para decirme que estaba exagerando, que estaba complicando todo más de lo necesario, que su madre estaba muy afectada por la separación. Yo no respondía, no por rencor, sino porque entendí que seguir explicándome no iba a cambiar nada. Por personas en común empecé a enterarme de algunas cosas. Al parecer, Daniel se había quedado viviendo con su madre. Según él, era algo temporal, solo mientras se acomodaba. Según ella, era lo más lógico, porque siempre había pensado que yo no era una buena influencia para su hijo. Al principio no le di importancia. Pensé que ya no era mi problema. Pero con el tiempo empecé a notar algo curioso. Daniel se veía cada vez más cansado, más irritable, más frustrado. Lo notaba en los mensajes que me mandaba y en los comentarios que hacía cuando coincidíamos por trámites pendientes. Ya no hablaba desde la seguridad, hablaba desde el agotamiento. Actualización 2. Hola de nuevo. Gracias por todos los comentarios y el apoyo. Con el paso de las semanas empecé a entender que del lado de Daniel algo no estaba funcionando bien. Al principio pensé que era el golpe normal de una separación, el proceso de adaptación, el orgullo herido. Pero no. Había algo más profundo. Daniel empezó a escribirme con más frecuencia. No eran mensajes largos ni emotivos, sino comentarios sueltos, casi impulsivos. Decía que estaba cansado, que no tenía tiempo para nada, que sentía que últimamente todo le salía mal. Yo leía esos mensajes y, aunque no respondía, no podía evitar reconocer algo muy familiar en su tono. Por gente en común me fui enterando de más detalles. Al quedarse a vivir con su madre, lo que supuestamente iba a ser algo temporal empezó a volverse permanente. Al principio ella estaba encantada. Tenía a su hijo de vuelta bajo su techo, siguiendo sus horarios, comiendo lo que ella preparaba. Pero esa etapa no duró demasiado. Mi suegra empezó a tratarlo exactamente igual que a mí. Opinaba sobre cómo hacía las cosas, cómo manejaba su dinero, cómo organizaba su tiempo. Si algo no salía bien, la culpa era de él. Si llegaba cansado del trabajo, era porque no sabía administrarse. Si estaba de mal humor, era porque no era lo suficientemente agradecido. Daniel empezó a sentirse observado, evaluado y corregido todo el tiempo. Lo que antes justificaba cuando me pasaba a mí, ahora lo estaba viviendo en carne propia. Un día, sin entrar en muchos detalles, me escribió que estaba harto de que su madre se metiera en todo, que no podía hacer nada sin que ella opinara, que sentía que nunca hacía nada bien. Leí ese mensaje varias veces. No por sorpresa, sino porque describía exactamente lo que yo había vivido durante años. La diferencia era que ahora él no tenía a nadie que lo defendiera. Yo seguía enfocada en mi vida. Empecé terapia, no porque me sintiera rota, sino porque necesitaba reconstruir mi autoestima y volver a confiar plenamente en mí misma. Empecé a darme cuenta de cuántas cosas había llegado a normalizar y de hasta qué punto me había ido adaptando, solo para sobrevivir dentro de una relación donde siempre estaba en desventaja. Había cambiado gestos, silencios, reacciones, todo con tal de no generar conflicto. Recién ahora podía ver con claridad cuánto me había perdido en el proceso. Daniel, en cambio, parecía cada vez más atrapado. Empezó a quejarse de que no tenía espacio, de que no podía tomar decisiones sin que su madre interviniera. Sin embargo, no hacía nada para cambiar esa situación. Seguía ahí, justificando, soportando, aguantando, exactamente como yo lo había hecho durante años. Hubo un mensaje en particular que me marcó. Me escribió diciendo que ahora entendía por qué yo estaba tan cansada al final de la relación, que recién en ese momento se daba cuenta de lo pesado que podía ser convivir con su madre. No le respondí.
No porque no sintiera nada, sino porque entendí algo muy claro. No era mi trabajo ayudarlo a procesar algo que él mismo había permitido durante tanto tiempo. Por primera vez, la dinámica se había invertido. Yo estaba reconstruyéndome. Él estaba empezando a derrumbarse. Actualización 3. No pasó mucho tiempo hasta que el tono de los mensajes de Daniel empezó a cambiar. Al principio eran quejas aisladas, comentarios al pasar, como si solo necesitara descargarse con alguien que lo conocía bien. Después, esos mensajes empezaron a tener otra intención. Ya no hablaba solo de lo cansado que estaba, sino de lo solo que se sentía. Empezó a preguntarme cómo estaba yo, cómo me iba viviendo sola, si ya me había acostumbrado, si me sentía mejor. Al principio pensé que era simple curiosidad, pero con el tiempo quedó claro que estaba comparando su situación con la mía. Y esa comparación no le favorecía. Yo, sin buscarlo, me sentía más segura, más estable. No feliz todo el tiempo, pero en paz. Había días difíciles, claro, pero ya no vivía con esa sensación constante de estar fallando. Él, en cambio, parecía cada vez más frustrado. Un día me propuso vernos. Dijo que quería hablar con calma, aclarar algunas cosas, cerrar bien la historia. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Quería ver en qué punto estaba realmente. Nos encontramos en un café. Apenas lo vi, noté el cambio. Estaba más tenso, más apagado. Habló mucho. Me contó que vivir con su madre se había vuelto insoportable, que opinaba sobre todo, que no respetaba horarios, espacios ni decisiones, que sentía que no podía respirar dentro de esa casa. Mientras lo escuchaba, no podía dejar de pensar en todas las veces que yo había dicho exactamente lo mismo y él lo había minimizado. En algún momento la conversación giró hacia nosotros. Dijo que tal vez habíamos tomado decisiones apresuradas, que quizá el divorcio había sido exagerado. Comentó que ahora entendía cosas que antes no veía, que yo no era inútil, que nunca lo había sido, que había sido injusto conmigo. Escucharlo decir eso fue extraño. No sentí alivio ni satisfacción. Sentí una tristeza rara. Entendí que no lo decía porque hubiera reflexionado de verdad, sino porque ahora estaba viviendo las consecuencias en su propia piel. Empezó a insinuar la posibilidad de intentarlo de nuevo. No lo dijo de forma directa, pero estaba ahí. Comentó que su madre ya no era la misma, que estaba muy demandante, que él necesitaba un cambio, que tal vez nosotros todavía teníamos algo que rescatar. Ahí fue cuando algo dentro de mí se acomodó definitivamente. Le expliqué con calma que yo ya no era la misma persona que se había ido de esa casa. Que durante años había intentado adaptarme, cambiar, mejorar, encajar. Que me había perdido a mí misma en ese proceso y que recién ahora estaba empezando a recuperarme. Le dije que no podía volver a una relación donde mi valor dependía de la opinión de su madre. Que no podía regresar a un lugar donde él solo entendía el daño cuando le tocaba vivirlo en carne propia. Daniel se molestó. Dijo que yo estaba siendo dura, que ahora sí veía las cosas, que no era justo no darle otra oportunidad. Dijo que estaba pagando por errores del pasado. Lo escuché, pero ya no me afectó como antes. No sentí la necesidad de justificarme ni de convencerlo. Simplemente entendí que no era mi responsabilidad rescatarlo de una situación que él mismo había elegido. Antes de irnos, dijo algo que terminó de cerrar todo dentro de mí. Dijo que ahora entendía que su madre había sido demasiado dura conmigo, pero que igual yo podría haber aguantado un poco más. En ese momento supe que no había cambiado tanto como creía. Me fui de ese café con una sensación extraña, una mezcla de alivio y tristeza. No por él, sino por la versión de mí que había pasado años esperando que él reaccionara. Actualización 4. Muchas personas me preguntan qué pasó después. Después de ese encuentro, algo cambió de forma definitiva. No en Daniel, sino en mí. Por primera vez desde que me fui, sentí que no quedaban hilos sueltos. No había nada más que explicar, nada que justificar, nada que demostrar. La historia estaba cerrada, aunque él todavía no lo aceptara. Durante las semanas siguientes, Daniel siguió escribiéndome de vez en cuando. Ya no con la intensidad de antes, pero sí con el tono de alguien que se siente atrapado y no sabe cómo salir. Me hablaba de lo agotador que era vivir con su madre, de cómo no respetaba sus horarios, de cómo opinaba sobre todo lo que hacía, de cómo lo hacía sentir incapaz. Leía esos mensajes con una mezcla extraña de emociones. No sentía alegría ni revancha. Sentía una calma distante. Era imposible no notar la ironía. Todo lo que durante años había sido minimizado cuando me pasaba a mí, ahora se volvía insoportable cuando le pasaba a él. Todo lo que yo debía aguantar por amor, ahora era una carga injusta. Todo aquello que yo exageraba, ahora era una realidad asfixiante. Un día me escribió diciendo que estaba pensando seriamente en irse de la casa de su madre. Que ya no podía más, que sentía que nunca hacía nada bien, que estaba cansado de vivir bajo la mirada constante de alguien que siempre encontraba algo para criticar. No respondí.
No porque no entendiera lo que sentía, sino porque entendía algo aún más importante. No era mi lugar acompañarlo en ese proceso. Yo ya había pasado por ahí sola. A mí nadie me sostuvo cuando me sentía inútil, pequeña, insuficiente. Yo me reconstruí sin su ayuda y ahora él tenía que hacer lo mismo, si es que podía. Tiempo después me enteré por terceros de que finalmente se había ido de la casa de su madre. Al parecer, la convivencia había terminado de explotar. Lo que vino después fue una repetición exacta de todo aquello de lo que yo había logrado salir: discusiones constantes, reproches, control permanente. El mismo clima asfixiante, solo que esta vez él ya no tenía una pareja a quien señalar como responsable. Mi suegra, por su parte, empezó a mostrarse tal como siempre había sido. La diferencia fue que ahora no había nadie que amortiguara el impacto. Sin una nuera inútil a la que culpar, las personas alrededor comenzaron a darse cuenta de cómo era realmente. El problema ya no se podía esconder. Yo seguí con mi vida. No volví con Daniel, y no fue porque él fuera una mala persona. Fue porque entendí algo fundamental: amar no alcanza cuando la otra persona no está dispuesta a cuidarte. Amar no es suficiente cuando alguien permite que te vayan destruyendo de a poco y solo reacciona cuando el daño lo toca a él. Hoy vivo tranquila. No todo es perfecto, pero es mío. Tomo decisiones sin miedo, descanso sin culpa. Me equivoco sin sentir que eso define quién soy o cuánto valgo. Recuperé algo que pensé que había perdido para siempre: la confianza en mí misma. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si me hubiera quedado ahí, intentando aguantar un poco más, como él me dijo tantas veces. Y siempre llego a la misma conclusión: habría terminado creyendo por completo que yo era todo eso que decían de mí. El divorcio no fue el final de mi matrimonio. Fue el comienzo de mi recuperación. Y lo más irónico de todo es esto: yo dejé de soportar a mi suegra el día que me fui. Pero mi ex recién ahora entiende lo que significa vivir bajo su sombra. Al final, no era yo la inútil. Solo fui la única que se animó a irse.